Me llamo Amelia Rodríguez y tengo 74 años, aunque en ocasiones siento como si tuviera 1000. Siempre he sido una persona reservada, de esas que prefieren escuchar antes que hablar y que encuentran más consuelo en el sonido de una tetera silbando que en el ruido de una fiesta. Fui profesora de matemáticas durante más de 40 años en una escuela pública de barrio, donde aprendí a medir el paso del tiempo, no con calendarios, sino con las generaciones de alumnos que llegaban sin saber multiplicar y se iban escribiendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Viví gran parte de mi vida en la misma casa con techos bajos y muebles antiguos que heredé de mis padres en Villa del Parque. Una zona que envejeció junto conmigo, con árboles que se doblan cada invierno y vecinos que ya no se saludan porque los nuevos no conocen a los antiguos. Allí, en ese rincón de Buenos Aires donde no se ven postales, crié a mi hija Laura sola después de que su padre nos dejara por una vida que no incluyera pañales ni peleas por cuentas impagas. Nunca volví a casarme, no porque no tuviera oportunidades, sino porque aprendí a convivir con la soledad como quien aprende a tomar café sin azúcar. Al principio cuesta, pero luego ya no se desea de otra manera. Laura fue mi luz, mi proyecto, mi amor plasmado en tareas escolares, meriendas, vacunas, peinados apresurados y domingos en la plaza. Era una niña dulce y terca, con un carácter capaz de hacer temblar al más seguro, pero con una bondad profunda que iluminaba su mundo. La sonrisa que desarmaba cualquier enfado soñaba con ser veterinaria. Le encantaban los perros callejeros más que los de pura raza, y tenía la costumbre de traer a casa a cualquier animal herido que encontraba en la acera. Nos discutíamos con frecuencia, pero siempre terminábamos reconciliándonos delante de un plato de fideos o viendo una película antigua. Y entonces, un día cualquiera, la perdí. No fue una enfermedad larga, ni un diagnóstico que permitiera prepararnos. Fue una llamada al celular mientras corregía exámenes en la cocina. Accidente automovilístico, impacto instantáneo, muerte en el acto. Santiago, su hijo, mi nieto, tenía entonces 8 años. Apenas comprendía el significado de la palabra muerte. Recuerdo que se aferró a mi falda con fuerza, sin llorar, y me preguntó si su mamá iba a regresar después del entierro. No supe qué contestar. Yo tampoco lo entendía aún. Desde ese instante mi vida cambió por completo. Me convertí no solo en abuela, sino en madre por segunda vez. El padre de Santiago, que siempre había estado ausente, apareció en el velorio solo para anunciar que se mudaba por trabajo a otra provincia y que lo mejor era que el niño se quedara conmigo. No hubo discusión. Me quedé con él y fue la mejor decisión que pude tomar, aunque también la más dura. Volví a las rutinas de meriendas, tareas escolares, listas de útiles y actos escolares, pero ya no tenía 30 años. Mi cuerpo no era el mismo. Mi paciencia tampoco. Aún así, nunca me quejé. Criar a Santiago me dio un nuevo propósito, una razón para seguir adelante. Era la razón para levantarme cada amanecer y preparar el desayuno, aunque nadie lo valorara. Una fuerza para continuar. A pesar de haberme jubilado, seguía dando clases particulares en mi hogar. Realizaba cálculos para los comerciantes del barrio y completaba formularios para jubilados que no manejaban la computadora. Cada ingreso lo dividía en 2 partes, una para la comida y otra para el porvenir de mi nieto. Jamás le confesé a Santiago el esfuerzo que había detrás de sus sueños. Creí que no hacía falta, pues el amor se demuestra sin necesidad de calculadoras. Cuando comenzó la secundaria y expresó su deseo de estudiar ingeniería, sentí un torbellino de orgullo y miedo. Orgullo porque era inteligente y curioso, con esa habilidad para los números que tanto me recordaba a Laura. Temor porque sabía que costear una universidad privada con matrícula, libros, transporte y materiales
No sería sencillo, pero me prometí que no tendría que angustiarse por eso. Hablé con un exalumno que trabajaba en una asesoría contable y encontré algunos trabajos administrativos que podía hacer desde casa. Vendí las alianzas de boda que guardaba en un cajón y cancelé mi plan de viajes para la vejez. Comencé a transferir cada mes una suma exacta a una cuenta a su nombre. Le dije que era parte de una beca que había gestionado con contactos de la escuela. Nunca preguntó más ni dudó. Y me alegré de poder apoyar su camino sin cargarlo de culpas ni deudas. El tiempo avanzó. Santiago creció y empezó a dejarse el cabello largo. Salir con una chica que comentaba sobre inversiones en criptomonedas y comida vegana hacía que viniera cada vez con menos frecuencia a mi casa. Decía que estaba ocupada, que tenía trabajos en grupo y que la universidad la absorbía por completo. Yo le preparaba empanadas para que pudiera llevarse y le tejía bufandas que después no encontraba cuando la visitaba. Le enviaba mensajes que a veces tardaban días en recibir una respuesta, pero nunca me enojé. Pensaba, ella es joven y está descubriendo el mundo. Yo solo soy la base, el suelo firme desde donde parte todo. Esa era una labor noble. No esperaba mucho, solo su presencia, aunque fuera breve, aunque fuera en silencio. Pero hasta eso empezó a escasear. Una tarde, mientras intentaba conectarme a la videollamada mensual que él había propuesto como un medio para mantener nuestra relación, escuché por accidente una conversación suya. No sabía que ya estaba conectada. Vi su rostro en la pantalla y lo oí decirle a alguien, probablemente su novia, algo que me dejó sin aliento. Mi abuela es una carga, pero bueno, tengo que mantenerla contenta porque de ahí sale el dinero para la universidad. Lo dijo riendo en un tono entre cínico y resignado, como quien habla de una factura que debe pagar para poder continuar adelante. Él no me vio, no se dio cuenta de que ya estaba conectada, y tampoco escuché la reacción de la otra persona. Simplemente cerré la computadora con las manos temblorosas y me quedé sentada, mirando la mesa con un mantel de flores que Laura había bordado. 17 años sin entender qué debía sentir primero, si sufrimiento, vergüenza, ira o simplemente tristeza. Había dedicado toda mi existencia a construir algo para alguien que en realidad creía que yo era un obstáculo. No dije nada, no llamé, no derramé una lágrima. Me levanté, puse agua a hervir para un té y me senté en el sofá a esperar que pasara el temblor que recorría mi cuerpo como si acabara de recibir una noticia médica devastadora. Recordé todas las veces que me había llamado la mejor abuela del mundo en sus cartas escolares. En las mañanas frías de invierno cuando le planchaba el uniforme antes de salir rumbo al colegio. En las historias de dinosaurios que inventaba para que pudiera dormir. Todo eso parecía no valer nada. Era solo una cuenta bancaria con la cara de una anciana. Afuera comenzaba a llover. El agua golpeaba las persianas con un ritmo pausado, como si también ella llorara. En ese instante supe que algo había cambiado para siempre, aunque aún no comprendía que ese momento marcaría el inicio del final de una etapa larga, sacrificada y silenciosa, porque incluso el amor más profundo necesita, al menos una vez, ser reconocido. El día en que todo cambió, al menos en mi interior, no fue espectacular ni dramático. A los ojos del mundo no hubo gritos ni escándalos. Fue una tarde de esas en que el cielo se pone gris sin anunciar lluvia, como si solo quisiera recordar que la luz también puede agotarse. Había preparado unas milanesas con puré, uno de los platos preferidos de Santiago durante su infancia, aunque ahora cada vez que venía apenas tocaba la comida murmurando algo sobre proteínas bajas en grasa o alguna dieta nueva que estaba de moda. A pesar de ello, lo hacía con dedicación, como quien respeta un rito que ya no tiene creyentes, pero que persiste porque su significado no depende de la fe de otros, sino de la propia constancia.
Aquella tarde él había prometido pasar por mi casa después de la escuela para devolverme una carpeta con documentos que le había prestado hacía meses. En realidad no necesitaba la carpeta. Había olvidado incluso qué contenía, pero había aprendido que la única forma de verlo era inventar razones, necesidades, pequeños apuros que justificaran una visita. Lo esperé con la mesa puesta, no para comer, claro, solo un café, una charla breve, un ¿cómo estás? Que me diera alguna señal de su mundo, que desde hacía un tiempo se había vuelto inaccesible. Miraba la hora cada pocos minutos. Las manecillas avanzaban con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. A las 5 en punto sonó el timbre. Me levanté con un poco más de rapidez de la que mis rodillas preferían, acomodándome la blusa sin darme cuenta, como si fuera a recibir a alguien importante. Abrí la puerta con una sonrisa. Santiago entró hablando por teléfono sin mirarme. Llevaba una mochila colgada de un hombro, auriculares enredados en la mano libre y una expresión distante, como si estuviera completamente solo. Físicamente estaba parado en el umbral de mi casa, pero su mente parecía estar muy lejos, quizás en alguna terraza de Palermo, con música electrónica y charlas veloces. Te dije que sí, gorda, ya sé. Decía sin siquiera reconocer que le había saludado con un gesto indiferente. Pero si no voy, se enoja, vos sabes cómo es. Tengo que aguantar un poco más la pantomima. Sí, la abuela, sí, la que me ayuda con la universidad, no me manipula. Solo que se siente sola una carga, ¿ves? Pero es lo que hay. No te preocupes, me tomo un café y me voy. La frase cayó como una piedra en un estanque tranquilo. No porque desconociera que algo había cambiado entre nosotros, no porque escuchar que me veía como una carga fuera del todo inesperado, sino por la naturalidad con la que lo expresó. Sin rencor, sin ira, casi con resignación. Como quien habla del impuesto a la propiedad o del tráfico con esa mezcla de molestia y rutina que convierte algo humano en un trámite fastidioso. Me quedé quieta frente a él unos segundos, observando cómo se dirigía a la cocina dejando la carpeta sobre la mesa, sin pausar la llamada, sin mirarme a los ojos. Mi primer impulso fue fingir que no había escuchado nada, ocultar la punzada con amabilidad. Pero algo dentro de mí, algo que estuvo dormido mucho tiempo, se despertó. Me senté lentamente en el sofá del comedor. Santiago todavía hablaba ahora bajando la voz, tal vez dándose cuenta de que ya no estaba sola, o quizás simplemente estaba concluyendo la llamada. La conversación terminó con un suspiro, y ella se volvió hacia mí con una sonrisa fingida, esa misma que solía usar desde joven cuando quería pedirme dinero, sin decirlo directamente. «Hola, Amelia», dijo como si nada. «¿Cómo estás? Te traje la carpeta que me pediste». Le ofrecí un café, que aceptó por cortesía. Lo tomó de pie mientras miraba el móvil y comentó algunas cosas sobre la universidad, algún profesor que le tenía agotada y una asignatura complicada. Asentía sin prestar verdadera atención. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. La observaba, sí, pero no como antes. No como una abuela que mira a su nieto con cariño y orgullo, sino como una mujer que acaba de entender que el amor puede volverse una deuda que nunca se pretende pagar. Cuando terminó su café me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Su perfume era intenso, nuevo, de esos que se publicitan en la televisión a medianoche. Luego se marchó diciendo que tenía una reunión con el grupo de estudio. Cerré la puerta despacio, tratando de no despertar a nadie, aunque sabía que ya no quedaba nadie despierto salvo yo. Me quedé en la cocina un buen rato con la taza todavía tibia en las manos y las palabras dando vueltas en mi mente. Carga. Pantallazo. Me aguantó la universidad. Cada palabra tenía la dureza de una vieja navaja oxidada que no mata,
pero lastima. Pensé en los años pasados, en los sacrificios silenciosos, en los trabajos nocturnos que hice, inviernos sin calefacción, medicamentos genéricos, compras exactas hasta el último centavo. Reflexioné sobre cómo había ocultado mi agotamiento para no causarle preocupación. Las ocasiones en que fingí estar bien de salud solo para que él mantuviera la concentración en sus exámenes venían a mi mente. Recordé las lágrimas que se escapaban cuando lo veía dormir en su cuarto, ajeno al mundo, sintiéndome contenta de poder ofrecerle un hogar, un refugio, una base segura. Y ahora todo aquello parecía una manipulación, una carga pesada, una ficción. Aquella noche no lograba conciliar el sueño. Me levanté varias veces, caminé por la casa, revisé papeles antiguos, abrí y cerré la nevera sin motivo. En un momento abrí el cajón del escritorio donde guardaba los comprobantes del fideicomiso que había creado para él. Lo había hecho en secreto, usando el dinero de mi indemnización por jubilación anticipada. Cada mes transfería una cantidad para cubrir matrícula, materiales y viáticos. Le expliqué que era una beca otorgada por el sindicato docente porque no quería que se sintiera presionado o en deuda. Ahora observaba esos papeles con una mirada distinta, no de rencor, sino de una tristeza intensa, profunda, que no encontraba palabras para describir. Me pregunté si había cometido un error al nunca hablar sobre lo que hacía por él, si aquel silencio que creía generoso no había sido también una manera de invisibilizarme, si al querer protegerlo de la culpa le había negado la empatía. Me senté frente al escritorio con los documentos abiertos. Respiré profundamente. Sabía que debía tomar una decisión. No fue por castigo, sino por justicia. No por enojo, sino por dignidad, que tomé el teléfono y marqué el número de Ramiro, el contador que me había apoyado para crear el fideicomiso. Era bastante tarde, pero entendía que si no lo hacía en ese instante, podría perderlo. El coraje me respondió con voz adormilada, aunque no protestó. Le pedí una cita para el día siguiente, explicándole que necesitaba introducir cambios importantes. No entré en detalles. Él comprendió que no era momento para hacer preguntas. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina, donde preparé un té de manzanilla. Me senté sola a la mesa con una luz tenue encendida. Por la ventana llegaba el eco distante de un perro ladrando y el crujido de una rama movida por el viento. Acaricié la taza caliente como si fuera un salvavidas. Recordé las palabras de mi madre, muchos años atrás, cuando sin darme cuenta la había hecho sentir invisible. Las madres están siempre, hasta que un día dejan de estar. Y entonces se aprende. Me pregunté si Santiago llegaría a comprenderlo algún día, si yo quería que lo hiciera, o si ya era demasiado tarde para enseñarle algo. Esa noche, mientras el té se enfriaba y el reloj pasaba las horas con indiferencia, tomé una decisión que nunca imaginé que podría asumir. No iba a seguir pagando por su educación como si nada hubiese ocurrido, pero tampoco cerraría la puerta con violencia, porque ese no es mi estilo. Haría algo distinto, trazar una línea, poner una condición, darle una opción. Porque a veces el amor también sabe cuándo decir basta. Porque incluso el amor más intenso necesita poner límites para sobrevivir. Reconocido aunque solo fuera una vez antes de apagarse silenciosamente la mañana. El día siguiente amaneció como tantos otros con ese sol tenue que se asoma tímidamente entre las cortinas raídas de mi habitación, y con el canto de los dorcales que todavía resisten entre los árboles de este barrio, ya decayendo. Me levanté más temprano que de costumbre, no porque tuviera un plan claro, sino porque el sueño me había abandonado por completo. La noche fue larga sin descanso, con pensamientos dando vueltas en mi mente como ropa enredada en el tambor de una lavadora. Me senté al borde de la cama con los pies desnudos sobre el suelo frío, mirando el piso como si esperara alguna señal.
En la mesa de noche reposaban mis gafas, un vaso de agua casi vacío y la estampita de San Ramón que mi madre me dejó el día que falleció, tocando el marco de la foto de Laura todavía joven, todavía viva, con esa expresión decidida que la hacía parecer siempre mayor de lo que era. Me pregunté qué pensaría si pudiera vernos ahora, si comprendería mi decisión y si la aprobaría. Permanecí allí unos minutos más, dejando que las primeras luces del día iluminaran mi rostro sin calidez. Fui a la cocina y puse agua a calentar para prepararme un mate, aunque sabía que solo tomaría un sorbo. Abrí el cuaderno donde acostumbro anotar fechas importantes, los pagos que realizo y los medicamentos que tomo. En él escribí con letra firme y segura transferencias a Santiago y Vera. Ramiro. Revisar el fideicomiso era una tarea simple en apariencia, pero cada punto pesaba como una carga pesada. Preparé una bolsa de tela con todos los documentos necesarios y salí de casa. Después de abrigarme bien, el otoño ya había llegado con su aire seco y las hojas amarillas que se arremolinaban en las esquinas como secretos ocultos. La oficina de Ramiro estaba a 6 cuadras. Caminé despacio arrastrando un poco los pies, no por cansancio, sino por precaución. No quería caerme. Había tenido una fractura en la muñeca años atrás y no estaba dispuesto a repetir esa experiencia. Cuando llegué, lo vi esperándome en la puerta con su mate en la mano y una expresión sincera de preocupación. Amelia Rodríguez había sido su profesora hace 30 años. Era un hombre serio, reservado, con una calvicie que avanzaba lentamente y una voz que siempre parecía a punto de pedir disculpas. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarme el abrigo, no por prisa, sino porque sentía frío por dentro. ¿Quieres que empecemos directo o prefieres contarme primero qué sucedió?, me preguntó con delicadeza. Lo miré unos segundos. Luego saqué los papeles de la bolsa y los puse sobre la mesa. Le conté todo sin detalles morbosos ni dramatismo, solo los hechos, lo que había escuchado, lo que había sentido y las decisiones tomadas. Ramiro no interrumpió en ningún momento. Solo asintió y tomó algunas notas. Cuando terminé me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que uno reserva para quienes han sufrido injusticias. Los heridos me explicaron las alternativas que tenía. Podía cancelar el fideicomiso de manera inmediata, o también modificarlo para incluir nuevas cláusulas y condiciones. Si lo deseaba, podía transformarlo en una herramienta para recuperar cierto equilibrio. Les pedí que lo cambiaran para que las transferencias se detuvieran automáticamente y solo se reanudaran si Santiago cumplía algunos requisitos sencillos. Por ejemplo, visitarme una vez por semana sin avisar ni tener compromisos forzosos, llamarme al menos una vez los domingos para charlar, compartir sus planes y avances, no como un informe, sino como una plática genuina. Si él decidía que eso era demasiado, el dinero se redirigiría automáticamente a un fondo de becas para jóvenes sin familia. No quería que el dinero se utilizara como un arma ni como un subsidio silencioso para una ingratitud. Ramiro me miró con respeto, como si en ese instante yo fuera no solo su antigua profesora, sino también una mujer que en la madurez decidía poner límites donde antes solo había ternura. Firmé los documentos con una determinación que me sorprendió. Al salir, el aire fresco me golpeó suavemente la cara. Era mediodía y las calles estaban repletas de madres con cochecitos, jubilados haciendo fila en la farmacia y jóvenes con auriculares que no miraban a los lados. Volví a mi casa caminando despacio, sintiendo que cada paso marcaba el inicio de algo nuevo, aunque aún no supiera qué. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, pues Santiago no llamó ni una sola vez. Escribí pensando que el correo del banco habría llegado ya. Tal vez sabía que el dinero no aparecería como cada mes. O tal vez no. No me importaba. Por primera vez en muchos años,
No sentía la necesidad de complacer, de explicarme ni de justificar mi existencia. Me dediqué a cosas simples. Cuidé mis plantas, tejí una bufanda sin destinatario y leí una novela que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. De vez en cuando un pinchazo de tristeza me atravesaba el pecho, como un recordatorio de que lo que perdemos no siempre desaparece. A veces se queda latiendo en un rincón del alma, pero también empecé a experimentar otra sensación. No era alegría ni alivio, algo más tranquilo, como dignidad, quizás. Una tarde, mientras regaba las azaleas, sonó el timbre. Era Santiago. Llegó sin aviso, sin carpeta en mano, sin sonrisa preparada. Tenía una expresión tensa, como quien no sabe si viene a pedir algo o a reclamar. Lo invité a entrar. Con un gesto se sentó en el sillón del salón, donde acostumbraba acurrucarse de niño cuando le leía cuentos. Lo miré unos segundos. Estaba más delgado, más pálido. Ya no era el mismo niño que había criado, pero tampoco era del todo un hombre. Me cortaron las transferencias, dijo sin rodeos ni introducción. Lo sé, respondí con calma. Sentándome frente a él, pregunté. ¿Fuiste tú? Sí. Guardó silencio. Parecía esperar una explicación, una justificación. Un lo hice por tu bien que lo eximiera de toda culpa, pero no la tuvo. No lo entiendo, dijo finalmente con voz más baja. Yo sí, respondí. Escuché lo que dijiste el otro día. Un día antes de que te dieras cuenta de que estaba conectada, escuché cada palabra. Él se tensó como si los hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Quiso disculparse. Dijo, no pensé que estabas. Pero se detuvo. Le corté sin dureza, pero con firmeza. No importa lo que pensaste. Lo importante es que lo expresaste, que reconoces que me ves como una carga, como una obligación. Yo no. No fue así. Fue exactamente así. Lo interrumpí de nuevo. No te pido que lo niegues. Solo quiero que lo comprendas. Santiago bajó la vista. Parecía perdido. Buscaba palabras que no llegaban. Me pregunté si estaba más preocupado por el dinero o por la vergüenza. No lo supe, ni quise saberlo. ¿Y ahora qué? Preguntó como un niño castigado. Ahora depende de ti, dije. El dinero está ahí. Puedes seguir recibiéndolo si quieres, pero no gratis. No a cambio de nada. No sin verme, sin hablarme, sin reconocer que existo. No quiero que me ames por lástima ni que vengas por compromiso. Solo quiero que sepas que no estoy muerta, que aún siento, que aún pienso, que espero. Hubo un silencio largo, del tipo que no se llena con palabras. Santiago asintió despacio. Se levantó sin decir más y se fue. No supe si volvería. No supe si realmente me había escuchado. Pero esa tarde, mientras el sol bajaba sobre los techos de tejas rojas del barrio, me sentí menos sola. No porque él me hubiera comprendido, sino porque al fin me había hablado a mí misma. Porque por primera vez había dejado de callar. Porque había recuperado mi voz y a veces eso es suficiente para comenzar de nuevo. Los días posteriores a aquella charla con Santiago adquirieron una sensación extraña, como si el tiempo cambiara su densidad, como si todo se moviera con mayor lentitud, como si el aire se volviera denso y las horas se alargaran. Incluso dentro de la rutina constante que había regido mi existencia durante décadas, me levantaba a la madrugada, cuando el cielo apenas comenzaba a pintarse de tonos rosados y la luz inicial se filtraba entre las cortinas. Realizaba mi recorrido matutino habitual. El mate, la breve caminata por el jardín delantero para regar las plantas, la revisión del cuaderno de cuentas. Sin embargo, algo era diferente en mi cuerpo, en mis manos, incluso en mi respiración.
una sensación que no lograba nombrar, pero que percibía en cada célula. Una mezcla de paz renovada y tristeza antigua, como si al fin hubiera soltado un peso que ignoraba que llevaba, y al hacerlo reconociera cuánto había pesado realmente. Desde el día en que Santiago se fue sin promesas, sin excusas ni disculpas, no volví a tener noticias suyas. No hubo llamadas, mensajes ni intentos de acercamiento. No mandó correos llenos de ira como imaginé que habría hecho un joven herido en su orgullo. La ausencia fue total, pura, brutal. Esa ausencia, en lugar de hacerme vacilar, confirmó algo que en mi interior ya empezaba a desarrollarse. El vínculo que nos unía había sido profundamente desigual durante años. Yo lo había amado como única. Una madre que había perdido a una hija podía amar a quien había criado, protegido y sostenido sin pedir nada a cambio. Pero él, sin culpa ni conciencia, porque así lo enseñó el mundo que lo rodeaba, había aprendido a aceptar sin cuestionar de dónde provenía la entrega. Se había acostumbrado a tener una abuela que no necesitaba más que verlo sonreír, sin preguntarse jamás qué había debajo de esa sonrisa, ni cuánto costaba mantenerla. Fue entonces cuando una tarde cualquiera, mientras limpiaba los estantes del viejo mueble del comedor, encontré la caja de madera donde guardaba las cartas. No eran muchas, pero llevaban allí desde hacía años. Eran de Laura. Postales de cumpleaños, anotaciones sueltas, una lista de compras escrita con su letra apresurada, una servilleta con un dibujo de cuando era niña. Me senté en la mesa con la caja abierta y me permití llorar como hacía mucho no lo hacía. No por Santiago ni por la decepción, sino por ella. Por todo lo que habíamos construido juntas y por lo que sin querer yo había destruido al depositar en su hijo la esperanza de continuidad. En ese llanto, en esa soledad silenciosa y profundamente íntima, comprendí que lo que más me dolía no era haber sido utilizada ni menospreciada, sino haber dejado que el recuerdo de mi hija se desvaneciera en un papel de abuela servicial, sin exigir al mundo el respeto que merecía su memoria. Me preparé una taza de té de tila. Me envolví en la manta que Laura me había regalado un invierno y me senté frente al viejo cuaderno donde llevaba Los cálculos esta vez no los anoté, ni tampoco los gastos. En lugar de eso escribí una carta. No para mí, sino para Santiago. Una carta dirigida a Laura. Comencé con su nombre y el apodo que solo yo utilizaba, mi Laurita, y le revelé todo lo que había hecho por su hijo. Las razones, los temores y las esperanzas. Le narré el día en que él me llamó con voz cargada, cómo lo escuché sin que él lo supiera, la decisión de suspender las transferencias y su subsecuente silencio. Le confesé que me sentía vacía aunque no derrotada, que a mis casi 75 años había aprendido que también es posible establecer límites sin dejar de amar. Una mujer no deja de ser madre por decir «hasta aquí». Cuando terminé, doblé la carta con mucho cuidado y la guardé dentro de una caja entre viejos papeles. No tenía intención de que alguien más la leyera, pero necesitaba escribirla, porque a veces hablar con los muertos es la única forma de escucharse a una misma. Pasaron las semanas y con ellas llegó una extraña tranquilidad. Empecé a dar paseos diarios. Usaba un bastón y recorría las calles del barrio saludando a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Un día, en la verdulería, una mujer me reconoció como la señora Rodríguez, la profesora de matemáticas. Me dijo que su hija había sido una de mis alumnas y que recordaba cómo explicaba las fracciones con una torta de chocolate que nunca existió más allá de la pizarra. Me reí con ella y por primera vez en mucho tiempo sentí que era útil, que mi historia no se reducía a ser solo la abuela. Santiago me hizo notar que existían otras versiones de mí misma, más allá del sacrificio familiar, y que mi identidad no se limitaba a un vínculo afectivo.
Fue en ese momento de reflexión profunda cuando recibí una invitación de Ramiro para un proyecto que estaban organizando desde la Fundación Desdocentes. La idea era ofrecer tutorías gratuitas a jóvenes con pocos recursos que se preparaban para ingresar a la universidad. Ramiro me explicó que pensó en mí porque recordaba mi habilidad para clarificar temas difíciles y porque necesitaban a alguien con paciencia y empatía. Al principio tuve dudas y le dije que no, que ya no estaba para esas cosas, que mis ojos se cansaban y mis rodillas no respondían igual. Pero él insistió, señalando que no buscaban superhéroes, sino alguien capaz de escuchar y acompañar. Esa noche lo medité mucho y al día siguiente lo llamé para decirle que sí. Sentí que debía hacerlo, que ahí había algo que podía ayudarme a reconstruirme desde otro lugar. Así comenzó mi rutina de los martes y jueves en la tarde, cuando recibía en mi casa a 3 jóvenes entre 16 y 18 años. Joel, Camila y Rodrigo. Al principio llegaban tímidos, casi como pidiendo permiso para respirar. Se sentaban en la mesa, sacaban sus cuadernos gastados y me miraban como si fuera una figura extraña de otro tiempo. Pero con el paso de los días comenzaron a soltarse. Me contaban sobre sus hogares, sus padres ausentes y sus sueños difusos. Me pedían apoyo no solo para resolver dudas académicas, sino también para comprender sus propias vidas. Las ecuaciones no solo servían para comprender cómo llenar un formulario o redactar una carta de motivación. Sin buscarlo, empecé a sentirme viva nuevamente. No por ellos ni por la enseñanza, sino por la conexión, por el simple hecho de compartir y construir un puente entre generaciones sin sentirme utilizada ni ignorada. Una tarde, Joel llegó con una caja de galletas de limón que su abuela había preparado. Me dijo que le recordaban a las que solía hacer para Santiago cuando era pequeño, y algo se rompió dentro de mí. No por tristeza, sino por un quiebre distinto. Como si una rendija se abriera para dejar entrar la luz. Comprendí que había estado tan enfocada en proteger a Santiago y en no fallarle a Laura, que había dejado de ver a las personas reales que podían necesitarme y también ofrecerme algo sin pedirlo. Sentí que la vida, de manera discreta y silenciosa, me mostraba otra forma de amar, no menos intensa, pero sí menos dolorosa. Aquella misma noche, al guardar los materiales de clase, encontré el cuaderno donde había escrito la carta a Laura. La volví a leer y por primera vez no derramé lágrimas. Sonreí porque entendí que no había perdido todo. El amor que entregué, aunque no fuera reconocido por Santiago, había dejado una marca en mí, en mi manera de mirar, de enseñar y de estar en el mundo. La dignidad no es una renuncia al cariño, sino un camino para que ese afecto no se transforme en sufrimiento. Preparé una infusión de manzanilla y me senté cerca de la ventana. Afuera la luna proyectaba sombras alargadas sobre el patio. Adentro, el silencio era reconfortante. Entonces sonó el teléfono. Era Santiago, pero no lo atendí. No por orgullo ni por castigo, sino porque en ese instante su voz ya no resultaba esencial. La mía, en cambio, empezaba a hacerse escuchar con nitidez. El timbre volvió a sonar un martes por la tarde, justo después de que los niños se hubieran ido. Todavía tenía sobre la mesa los cuadernos de Camila y las hojas arrugadas donde Rodrigo había intentado resolver un ejercicio de álgebra que le había llevado media hora comprender. El timbre volvió a sonar con insistencia, no una, sino 3 o 4 veces, con un ritmo ansioso y casi desafiante. Supe antes de levantarme que era Santiago. Comprendí por cómo el ambiente se tensó alrededor de mi cuerpo y por la forma en que mi pecho se contrajo. No por miedo, sino por aquella vieja costumbre de anticipar el conflicto con la resignación del que ya lo ha experimentado muchas veces. Me limpié las manos en el delantal que aún llevaba puesto y me dirigí a la puerta sin prisa,
como queriendo recordarme que nada de lo que dijera él podía herirme más. Cuando abrí, estaba allí parado con una expresión entre molesta y confusa, con los ojos más hundidos de lo común y el cabello alborotado. Llevaba una mochila colgada y en la otra mano sostenía su celular que no soltaba nunca, como si fuese una extensión de sí mismo. No me habló. Saludó sin preguntar cómo me encontraba. Entró con la seguridad de quien cree tener ese derecho y se acomodó en el sillón sin esperar una invitación. Cerré la puerta con tranquilidad y lo observé mientras miraba alrededor con esa expresión de quien juzga antes de entender. Me senté frente a él en la silla de siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esperé en silencio. «¿Por qué no me atendiste?», preguntó sin rodeos, con una dureza apenas disimulada. Como no tenía nada nuevo que decir, respondí con calma. «No me estás dejando hablar. Eres tú quien habla ahora». Santiago apretó los labios. Estaba nervioso, fuera de control. Más que enojo, lo que percibí fue desconcierto. Era un joven acostumbrado a conseguir lo que necesitaba sin pedir mucho, sin esforzarse emocionalmente. Pero ahora, por primera vez, alguien que lo había respaldado toda la vida le ponía un límite que no comprendía. «No entiendo qué quieres de mí», dijo. «Una disculpa, una carta, un agradecimiento formal». «¿Qué quieres, abuela? Quiero respeto, presencia, que me veas como alguien, no como un cajero automático con canas». Pero siempre lo hice. Alzó la voz. «Siempre te visité, siempre estuve. Siempre que necesitaste una carpeta, una transferencia o un favor, nunca viniste a preguntar si tenía fiebre, si dormía bien o si necesitaba algo. Eso no es justo, no lo es, y allí está el problema». La conversación se tornó más tensa. Santiago caminaba por la sala levantando los brazos, mientras hablaba más para sí mismo que para mí. Decía que lo estaba castigando, que esto era una manipulación emocional, que tenía derecho a estar enfadado, y yo lo escuchaba así, pero sin moverme, sin defenderme, sin justificarme, porque había aprendido finalmente que no era mi responsabilidad suavizar la realidad para los demás, que mi dolor también merecía tener su lugar en la mesa. «Estoy perdiendo todo por esto», soltó de repente. «No puedo pagar el alquiler, estoy atrasado en la universidad, me van a cortar el internet, todo por este jueguito». Lo miré en silencio y pensé en las veces que yo me había quedado sin calefacción para que él pudiera tener zapatillas nuevas. En las noches que cenaba solo arroz blanco porque el dinero no alcanzaba, en los inviernos en que tejía bufandas para vender, en la feria solo para juntar lo que faltaba para su inscripción. Y ahora me hablaba del internet como si fuera algo de vida o muerte. «¿Podés ir al banco?», le dije. «Ahí están todos los movimientos. Podés ver cuánto dinero recibiste durante estos años. Podés hacer tus cuentas y después me cuentas si esto es un jueguito o una vida entera que te sostuve con el cuerpo y con el alma». Santiago bajó la mirada por un instante. Su expresión cambió. Ya no era ira, ni defensa. Era vergüenza apenas visible, pero sincera. Se dejó caer en el sillón y por un momento pareció más joven, más vulnerable, como aquel niño que llegaba temblando de frío después de la escuela y buscaba mi abrazo. Un abrazo antes que cualquier otra cosa. No sabía cuánto era, dijo en voz baja. No sabía y nunca preguntaste porque no te interesaba. Guardamos silencio. Afuera el viento movía las ramas del níspero. El reloj del comedor marcaba las 5 en punto. La luz de la tarde se filtraba suave como si no quisiera interrumpir. Y ahora preguntó: «Ahora, si querés seguir recibiendo ayuda, tenés que volver cada semana, tenés que estar, no solo usar la casa como refugio, estar de verdad como nieto, como persona.
Santiago asintió lentamente, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no se levantó. Me miró, y por primera vez en meses sus ojos buscaron los míos, sin miedo, sin distancia. Lo acompañé hasta la puerta, no lo abracé, no era tiempo aún, pero tampoco lo rechacé. Lo vi alejarse por la vereda caminando más despacio que de costumbre, con el celular guardado en el bolsillo por primera vez. Esa noche me preparé una sopa caliente. Encendí la lámpara del rincón y me senté a escribir en mi cuaderno. No un diario, no una carta, solo anotaciones sueltas, ideas, frases, sentencias, poner límites. Es un acto de amor propio. No todo lo que se da sin pedir se valora. La soledad elegida es más digna que la compañía condicionada. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo se volvió más clara. Luego cerré el cuaderno, apagué la luz y me fui a dormir con la ventana entreabierta y el corazón por primera vez en años, ligeramente menos roto. A la semana siguiente volvió, no trajo nada, ni carpetas, ni... No hubo pedidos ni excusas, solo vino y se sentó conmigo a tomar mate. Me preguntó cómo me sentía, me ayudó a cambiar el filtro del calefón y antes de irse dejó una carta. La encontré sobre la mesa y la leí después de cerrar la puerta. Era breve, no decía mucho, pero sí transmitía algo importante. Decía: «Perdón, estoy aprendiendo». No lloré ni sonreí, solo asentí en silencio porque las palabras sinceras no necesitan adornos, solamente ser escuchadas. Y eso hice, escuché. Tal vez, después de todo, no era tarde para comenzar de nuevo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita inesperada, desde la carta breve, desde ese perdón. Estoy aprendiendo escrito con letra pulcra, pero sin indicios de obligación. Durante esos días la vida se reacomodó dentro de mí con una lentitud que solo puede tener lo genuino. Me sorprendí a mí misma esperando los martes con una ansiedad distinta. No para verlo, sino para comprobar que mi decisión de poner límites no había destruido el amor, sino que al contrario lo había purificado, eliminando todo lo que era mecánico, todo lo que había sido costumbre disfrazada de cariño. Empecé a notar cada pequeño gesto con una atención renovada, la manera en que se sentaba frente a mí, sin revisar el celular cada 2 minutos, cómo recordaba preguntarme por mis plantas, por mis clases con los chicos. Un día trajo medialunas, otro día una bolsa con limones del patio de la casa de un amigo, cosas simples que nunca había hecho antes. Antes, pequeños signos indicaban que quizá empezaba a vislumbrar una tarde sin esperanza. Sin embargo, la tensión regresó como una vieja compañera inesperada durante una charla breve y casi trivial. Santiago había venido con una carpeta de la universidad porque quería que le ayudara a preparar una presentación. Mientras discutíamos sobre ecuaciones, mencionó de pasada que tuvo que dejar su apartamento porque no podía afrontar el pago. Le pregunté si tenía dónde quedarse y me respondió que sí, que unos días estaría con un amigo, aunque estaba considerando regresar con su padre. Al decirlo evitaba mirarme, como si supiera que esas palabras contenían un pasado que prefería mantener cerrado. «¿Cuánto tiempo hace que hablas con él?», pregunté sin reproche. «Desde hace un rato», respondió encogiéndose de hombros. «Me escribió por Instagram hace algunos meses. Quería ponerse al día», añadió. «Dijo que había cambiado». «¿Y tú le creíste?». «No sé», contestó. «Es extraño. A veces me da rabia que desapareciera tanto tiempo, pero también siento curiosidad por saber si de verdad desea estar». Asentí internamente sin contarle que ese hombre ignoró todas mis llamadas cuando Laura falleció, que rechazó la tutela con un mensaje breve que nunca llegó. Ni una tarjeta para los cumpleaños, ni un presente, ni siquiera una pregunta. No se lo dije para no manipularlo, pero dentro de mí se encendió una alerta. Una vieja desconfianza que nunca terminó de apagarse. 2 días después,
recibí una llamada inesperada proveniente de la universidad, un tal señor Olmedo, encargado de las becas y el financiamiento estudiantil. Quería hablar conmigo acerca de un asunto delicado relacionado con Santiago. Me informó que mi nombre seguía figurando como garante de su matrícula y que el último pago había sido rechazado. Además, Santiago no había respondido a ninguno de los avisos. Sentí un nudo en el estómago. Me disculpé, agradecí que me llamara y corté. Inmediatamente acudí al cajón donde guardaba los documentos del fideicomiso. Todo parecía estar en orden. Las transferencias estaban suspendidas tal como yo las había dispuesto, aunque no canceladas. Había dinero disponible, pero Santiago nunca lo reclamó de manera formal. Pensé en comunicarme con él para preguntarle por qué no utilizaba esos fondos en caso de necesitarlos y ofrecerle ayuda. Pero algo me detuvo. No era esa misma noche. Ramiro me llamó con la voz tensa y me contó que había recibido una solicitud desde una notaría en otro distrito. Un pedido firmado por el padre de Santiago para acceder a su información financiera. Lógicamente no podían acceder a nada, pero el intento le pareció sospechoso. Me pidió que tuviera cuidado y me propuso incluso cambiar la estructura del fideicomiso para asegurar mejor la protección. Le dije que lo iba a considerar. Al día siguiente apareció Santiago sin avisar. Tocó el timbre como solía hacerlo en su infancia, 2 veces. Rápidamente le abrí la puerta y lo vi diferente, cansado y un poco abatido. Me preguntó si podíamos hablar. Lo hice pasar y se sentó conmigo. También estuve con él. Dijo. Me contó que, con apá, me dijo que tú me estabas reteniendo dinero, que el fideicomiso era solo una invención, que me usaste para quedar como la buena, que el dinero siempre fue tuyo y que ahora me lo negás por venganza. Lo dijo sin vergüenza, con enojo, pero no dirigido hacia mí, sino hacia sí mismo. Me quedé en silencio, esperando porque sabía que lo peor aún no había salido. Luego me pidió que lo ayudara a conseguir acceso, que tú posees cuentas antiguas y propiedades que si demandamos, podríamos obligarte a liberar el fideicomiso. Ahora sí me miró. Tenía los ojos enrojecidos. No sé por qué fui. No sé por qué le creí. Quería que alguien me salvara. Me sentía perdido y solo. Tú me diste tanto y yo no supe verlo. Él apareció justo cuando yo me sentía peor y me aferré a eso. Asentí sin hablar. Sentía que había algo más. Hoy me dijo que si yo no accedía, él lo haría por su cuenta, que tenía formas, que iban a hablar con periodistas, abogados o cualquiera que pudiera perjudicarte. Me dio miedo. No por él, sino por lo que podría arrastrarme en ese proceso. Ya había empezado a tatuar. Le fallé, abuela, de nuevo. Se quebró, lloró como cuando era niño, cuando soñaba con monstruos y corría él a mi cama. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, lo abracé. No con ternura ni indulgencia, sino con fuerza, con ese abrazo que solo puede dar quien ha experimentado el perdón más allá de las palabras. No me fallaste, le susurré al oído, solo tropezaste, pero tomaste una decisión. Volver es lo que cuenta. ¿Qué haremos ahora? Ahora vamos a proteger lo que hemos construido. Dije, marqué a Ramiro esa misma tarde. Reorganizamos el fideicomiso. Quitamos el nombre de Santiago con su aprobación e incluimos una nueva cláusula. El dinero solo estaría disponible cuando concluyera su carrera con pruebas claras de progreso. Hasta entonces el manejo quedaría bajo mi responsabilidad. Santiago firmó sin dudar. Luego llamé al hombre que en algún momento fue esposo de mi hija, que desapareció cuando más lo necesitábamos y ahora quería reaparecer para destruir. Desde las sombras hablé con tranquilidad. Le expliqué que conocía sus intenciones, que todo estaba documentado, que si continuaba por ese camino, lo enfrentaría legalmente,
que ya no era la mujer que lloraba en silencio, que ahora era una mujer mayor. Sí, pero no derrotada. Interrumpí su voz antes de que contestara y respiré, hondo como quien cierra una batalla. Esa noche, mientras Santiago dormía en el cuarto que perteneció a Laura, preparé una infusión y me senté en la mesa de siempre afuera. Llovía adentro. Finalmente había paz. No definitiva ni para siempre, pero una paz genuina que solo llega cuando uno deja de guardar silencio, cuando deja de esperar que el amor sea suficiente si éste no se expresa, y entiende que el amor verdadero también impone condiciones. También dice, no, también exige reciprocidad, y en ese momento, un silencio cargado de significado me dejó claro que algo se había roto para siempre entre mi nieto y su padre, aunque también algo se había reparado entre él y yo. Y para mí, eso era suficiente. Ha transcurrido un año desde aquella tarde lluviosa, cuando Santiago regresó a dormir bajo este mismo techo. Aún hay días en que me quedo mirándolo como si fuera un sueño, como si fuera imposible que ese joven, que una vez me llamó ahora, pase por mi casa con bolsas de verduras del mercado o una bufanda nueva, porque dice que ya es momento de cambiar la que le tejí hace 20 años. No nos abrazamos constantemente ni nos decimos «te quiero» en voz alta, pero entre nosotros existen otros idiomas, ahora más callados, más profundos, más duraderos. A veces llega con el rostro agotado, se sirve un café sin azúcar y me relata lo que finalmente comprendió en una clase que lleva repitiendo durante 3 semestres. En otras ocasiones, se queda sentado en silencio, simplemente estando presente, como si solo su compañía fuera una manera de decir «estoy aquí, no me fui, te veo». Y eso para mí vale más que cualquier promesa. No hemos retomado el tema de su padre, no por temor, sino porque ya no es necesario. La distancia se impuso por sí sola, sin escándalos, sin demandas, sin comunicados. Santiago dejó de contestar sus mensajes, eliminó su número y cerró las puertas que alguna vez intentó abrir con desesperación. Al ver lo que había dentro, entendió que no había más que ceniza y polvo. No lo juzgué por querer creer. A veces la soledad hace que uno... He escuchado incluso a quienes han mentido demasiadas veces. Lo fundamental es que él decidió de nuevo. Esta vez lo hizo con los ojos bien abiertos respecto al compromiso. Santiago permanece allí callado, protegido y sin ser comprometido aún. Avanza lentamente en sus estudios, pero con constancia. El dinero dejó de ser una urgencia para él. Vive en una pensión compartida con 2 compañeros de la universidad. Trabaja algunas horas como asistente de cátedra y me dice que le gusta ganar lo suyo, aunque a veces se queje de lo mal que pagan. Yo escucho, sonrío y le doy el consejo preciso que me pide. Ni más ni menos. Ya no soy su proveedora ni su sombra. Soy su abuela con todas las letras y todos los matices. Los martes y jueves continúo recibiendo a mis chicos. Joel obtuvo una beca en la Universidad de San Martín. Camila va a rendir la entrada a medicina. Y Rodrigo desea ser ingeniero agrónomo. Ellos me abrazan cada vez que llegan. Me traen sus cuadernos resaltados con marcadores. Y hasta hacen bromas diciéndome que soy su segunda madre. A veces, cuando Santiago los ve llegar, los saluda con respeto, e incluso en alguna ocasión se ha quedado para ayudar. Me gusta verlo ahí compartiendo algo que antes era solo mío, como si una parte de ese amor que le di sin medida ahora pudiera extenderse a otros sin perderse. La casa sigue igual, con los mismos muebles y el mismo jardín. La caldera amenaza con romperse cada invierno. Pero algo ha cambiado, no afuera, sino adentro de mí. Ya no vivo esperando una llamada ya no preparo comida en exceso esperando una visita inesperada, ni me arreglo el maquillaje por si toca el timbre.
He hecho las paces con mi edad, con mis líneas marcadas y con mi historia. Comprendí que el sacrificio no merece más valor solo por mantenerse en silencio. También debe ser reconocido. Recordado, no por todos, pero sí por quienes se han enriquecido con él. Al caer la tarde, cuando el silencio llena la casa, me siento en mi lugar preferido del comedor y releo la carta que escribí para Laura. No he vuelto a tocarla ni añadirle nada. Permanece ahí entre las cosas que algún día alguien hallará cuando yo ya no esté. La he dejado como testimonio, no de tristeza, sino de fuerza. Porque esta etapa de la vida me enseñó que la dignidad no es solo una idea. Es una acción diaria. Es la forma en que una mujer se levanta, se mira al espejo y afirma: lo entregué todo y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, pero esta vez sin olvidarme de mí. Santiago a veces toma mi mano sin mediar palabra, un gesto sencillo y sin formalidades. Lo hace antes de marcharse, cuando nota que he tenido un día agotador o simplemente porque sí. En esos momentos siento que valió la pena todo, incluso el sufrimiento y las lágrimas, porque al final lo que queda no es la herida, sino lo que brota después. Y aunque ya no tenga tantas primaveras por delante, sigo descubriendo nuevos brotes donde antes solo observaba tierra reseca. No puedo asegurar que todo será fácil ni perfecto, pero sí que cada día encuentro motivos para seguir adelante, para crecer y para encontrar belleza en lo inesperado. Esa es la lección más valiosa que me llevo en este viaje llamado vida. La vida no es perfecta, pero he aprendido a aceptar quién fui, quién soy y quién no voy a ser. Para mí eso significa libertad. Una libertad que no me otorgaron el dinero, el reconocimiento ni siquiera el cariño de otros. Todo cambió el día que dejé de suplicar amor y comencé a ofrecerlo con la frente en alto. Si estás leyendo esto, quizás te hayan hecho sentir como una carga. Tal vez también amaste tanto que te olvidaste de ti misma. Si es así, quiero decirte algo. No estás sola, no has sido derrotada. Tu historia sigue teniendo valor, y si aún sientes dentro de ti el anhelo de ser vista, escuchada y amada sin condiciones, entonces todavía estás viva. Y eso basta. Es más de lo que se necesita.